Yo la relacionaría más con el Estado, dado que desde pequeños siempre nos enseñan que vivimos en un Estado democrático, que el Estado es democrático, pero sería una respuesta vaga. También la enfocaría con la idea de igualdad, porque una democracia es una igualdad, es un deseo de igualdad en el Estado o donde se practique esta corriente política. La principal característica sería que todos participen en ella, porque el mismo término democracia se refiere a que el pueblo elige a sus dirigentes. Entonces sería como de igualdad, como de estabilidad y que todos somos iguales para poder votar. Por supuesto, hablamos de que la ciudadanía votaría en pleno por sus dirigentes, entonces la mayoría estaría feliz por el que ganó, porque la mayoría es la que decide, pero siempre y cuando sea una democracia transparente, una democracia participativa e inclusiva, porque si no se convertiría en una dictadura o en un régimen y hablaríamos de una dictadura que sea apoyada por la democracia, y esto sería una falacia, sería lo opuesto a lo que estaríamos buscando. Bueno, hablar de la democracia en Colombia es un poco duro porque somos un país dividido geográficamente por la cordillera de los Andes, entonces la cultura es muy diferente en las zonas, pero en sí Colombia es democrática, pero hablamos de que es más fuerte en las zonas más pobladas del país. Vemos que hay más presencia institucional en Antioquia, en Bogotá, en el Valle, en Cartagena. ¿Por qué? Por la condición demográfica. Pero en el país generalmente está bien. El problema ya es que por la violencia hablamos de que las instituciones no pueden ejercer los plenos derechos de los habitantes y puede haber tergiversación de los hechos o manipulación de votos. Pero en conclusión, y con Latinoamérica, Colombia tiene una fuerte democracia. Que participen obviamente todos y que ésta sea transparente, que no haya compra de votos, que no haya corrupción, que no haya manipulación, porque si no sería inútil, sería un esfuerzo en vano. Primero, para poder hacer esta democracia de esta forma, debemos limpiar las instituciones, limpiar el país, prosperar y trabajar juntos para que esta democracia sí sea efectiva. Estoy de acuerdo con este enunciado. Hablamos de que el Congreso siempre saca normas, pero la idea a futuro, pensaría yo, es no sacar más instituciones, sino fortalecer las que están. Hablamos de que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería hacen un excelente trabajo, pero como ya lo mencioné, dadas las condiciones geográficas y la violencia en el país, puede convertirse en una ardua tarea. Entonces, la idea es fortalecer las instituciones, trabajar por la paz y ver un mejor futuro. Obviamente, ¿quién mejor persona o grupo mejoraría los problemas que si son ellos mismos? Hablamos de que si la ciudadanía tiene un percance, la ciudadanía puede proponer a la alcaldía, en este caso, puede proponer al gobierno y así trabajar en conjunto, porque ellos son los que tienen las necesidades. Para saber las necesidades hay que hablar con la ciudadanía y estos siempre hablarán en pro de ellos y en pro de un mejor mañana. Es una pregunta un poco complicada porque puede ser confusa. Diría yo que hablamos de que la ciudadanía hace un control social desde la forma en que cualquier presupuesto o cualquier proyecto que haga el Estado sería controlado por la ciudadanía, y estoy de acuerdo con porque la ciudadanía debe hacer un control sobre lo que hacen los dirigentes para poder así maximizar todo y mostrarlo de una forma más transparente. La pregunta no es por qué puede, la ciudadanía debe, porque primero, ¿quiénes son los principales contribuyentes del Estado? Los ciudadanos. ¿Para qué vamos a pagar impuestos para pagar funcionarios que no hagan nada o derrochen los fondos públicos? La idea es que la ciudadanía debe ser el primer veedor de estos fondos públicos, demostrarle al Estado cómo hacerlo. Además, si se hacen proyectos, la ciudadanía va a ser lo que lo recibe y esta debe cerciorarse de que todo fue transparente.
entiendo que es cuando una entidad pública, o el Estado en este caso, hace anualmente un foro o un informe sobre los proyectos que se desarrollaron en el año y así mostrar cómo se invirtió el presupuesto, mostrar cómo se desarrollaron los proyectos, etcétera. Lo hablaría también, como lo dije, con los impuestos. Si la ciudadanía paga o contribuye para que haya estas gestiones, ellos deben de ser una contribución recíproca. El Estado debe mostrarle a la ciudadanía qué fue lo que se hizo y así todo sería, como ya lo he hablado, transparente y de una forma mejor. Puede controlar muchas cosas. Con estas controlaría si sí se realizaron los proyectos, si sí se realizaron las obras, de cómo la alcaldía va a realizar estas actividades que tendría planeadas. O sea, la ciudadanía podría vigilar prácticamente todo, porque no es una idea de peleas políticas, sino es una idea de que la ciudadanía desea proyectos para la sociedad, desea proyectos ya sean en los barrios, en las comunas, donde esta ciudadanía se pronuncie al respecto. Se refiere, digamos, a las ONG o a las fundaciones sin ánimo de lucro, como principales ejemplos, porque estas no hacen parte del Estado, como su mismo nombre lo llama, pero sí son para todo el mundo, son de carácter público, son de carácter funcional, son para beneficiar a la sociedad. Entonces, estos serían los principales ejemplos de algo público, no del Estado. Yo diría que saber las necesidades, porque si yo sé las necesidades, sé en qué se va a gastar estos fondos y así podré tener un mayor conocimiento y podré ir ante las entidades públicas que dispongan de estos recursos y hacer un mayor control, porque sería ilógico que, por ejemplo, unos niños en un lugar determinado del país quieran una cancha de fútbol y el Estado les dé una cancha de tejo. Entonces, primero saber las necesidades para poder saber reclamar, saber qué es lo que se necesita. Además, conocer sobre el presupuesto y saber cómo se está utilizando. Esas características son la determinación de hacer y velar por la comunidad y también tener mínimos conocimientos sobre los presupuestos, sobre cómo funciona el gobierno y saber las necesidades de la comunidad para saber cómo se gestiona esto. Traería consecuencias nefastas para el país, veríamos un incremento en la pobreza, seríamos un Estado fallido, porque si no apoyamos la moral y la ética con respecto al Estado, estaríamos diciendo que cualquier persona puede hacer lo que desee o manipular cualquier situación o cualquier entidad. Seríamos una anarquía, todo estaría dividido por controles políticos, por controles, sería inviable, no debemos pensar así, debemos pensar siempre en la ética y en los valores. Diría yo que el voto popular, la consulta popular, participar en los plebiscitos y así también cuando las alcaldías hacen foros para proyectos, participar así directamente en las decisiones del Estado. No, por ser menor de edad no he tenido el privilegio de participar, pero en el colegio sí he participado en estas, escogiendo la personería, escogiendo al representante de grupo y hacia la junta de estudiantes. Entonces, se puede decir que he participado en una menor medida, pero que a la vez es muy importante. Sí, diría que tutela, acción de grupo, acción popular y derecho de petición. Y me piden también que les explique, hablemos de la tutela, que es la más simple y es una de las, de lo mejor que tiene, por así decirlo, el Estado colombiano. Porque cuando se nos vulneran nuestros derechos fundamentales directamente, podremos ir donde un juez o donde cualquier persona, donde un juez, sin tener conocimiento absoluto de las normas, solo sabiendo que se nos está vulnerando un derecho,
Él va a hacer todo lo posible para que sea restituido nuestro derecho y así crear una sociedad mejor.